Nunca he soñado con el trabajo, y, siendo honesto, no puedo imaginar que los que sí lo hacen estén tan realizados. No es que todos los trabajos que he tenido hayan sido insoportables. Claro, como la mayoría, he tenido mi parte de trabajos de mierda. Yo trabajo en mantenimiento de edificios, así que no soy ajeno ni a espacios apretados y sin ventilación, ni al olor de los químicos de limpieza. En algún punto, las ratas en un lugar que momentos antes no tenía ratas dejan de ser algo sorprendente. Pero no te imaginas todo lo que me han dejado pasar en algunos sitios. Quizá 3 años después de salir de la universidad, tuve un trabajo así, y mira que fue, de todos los lugares, en Disney World. Piensa que es Disney, una empresa gigantesca de entretenimiento, enfocada en familias, y seguro te tienen con el control bien corto. Y sí, hasta cierto punto puede ser cierto, vas a tener a los altos mandos de dolor de cabeza donde sea que termines en el mundo. Pero yo trabajaba de noche, y con todos los huéspedes ya fuera y nosotros trabajando en equipos pequeños por todo el parque, en las zonas que nos tocaban esa noche, podías zafarte con bastante sin que alguien te respirara encima. Tuve suerte con el equipo con el que normalmente me tocaba quedarme, todos bastante relajados. La mayoría solo quería terminar lo que tenía que hacer para, si Dios quiere, poder disfrutar unos minutos de descanso antes de salir temprano en la mañana. Un par de personas tenían familias chiquitas, y supongo que eso significaba que tenían muy pocos minutos de calma para disfrutar en cualquier otro momento. Así que íbamos a la zona que nos tocaba atender, revisar el cableado de Expedition Everest, hacer limpiezas en Pirates, probar la iluminación de Spaceship Earth, de ese estilo, y luego buscábamos un rincón tranquilo donde un supervisor no fuera a aparecer a manosearlo todo de inmediato. A veces a echar chisme, a veces no, a veces nos íbamos a uno de los cuartos de descanso en los pasillos que corren por debajo de los parques, y otras veces nos quedábamos en la parte de arriba, mirando desde ahí el terreno. Siempre me gustaba más lo segundo. De niño había ido a Disney un montón, y supongo que ver todo desde allá después de que se hacía de noche me regresaba algo. Tener los pies hechos polvo, saliendo para la noche, sabiendo que te espera una cama de hotel firme. Eso sí, con el tiempo se te iba quitando. Era trabajo, al final, y como con cualquier trabajo, no podía fingir que me emocionaba estar ahí todas y cada una de las noches. Especialmente si, por ejemplo, se apagaba una luz en Main Street y había que cambiar toda la fila. Una noche, a mi equipo lo asignaron a Frontierland en el Magic Kingdom. No llevaba mucho trabajando ahí, yo diría que sería, no sé, 2012, quizá 2013. Definitivamente era noviembre, porque en los turnos anteriores habíamos estado armando decoraciones navideñas. Si no vuelvo a ver un solo hilo de luces de Navidad, mejor que mejor. Por suerte, el trabajo de esa noche no era nada del otro mundo. Habíamos ido a las zonas de fila de Splash Mountain y Thunder Mountain, hicimos limpiezas básicas, nos aseguramos de que todo estuviera bien acomodado. Probamos circuitos, vimos que no hubiera focos quemados y que los sistemas del juego todavía encendieran y conectaran bien. Después de terminar con Thunder Mountain, salimos y encontramos un área pequeñita donde nos sentamos. Un par de personas se sentaron en una banca, el resto se apoyó en la cerca falsa de madera que bordeaba el camino. Veíamos el agua corriendo al lado de la tierra. Hablamos un poquito, pero se apagó rápido. Aunque el trabajo podía ser bien monótono, esos momentos a veces sí brillaban. Un poquito de agua golpeando la roca y el concreto por ahí, el leve, clac, 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 de otro equipo caminando por las vías de la atracción en alguna parte a lo lejos, el aire de noviembre, que para Florida era inusualmente frío. Podría haberme quedado dormida ahí parada. Para que no pasara eso, saqué un paquete de cigarros. Fumar en el trabajo estaba totalmente prohibido, sobre todo si estabas dentro de un edificio. No puedes tener a Little Jimmy montando a Winnie the Pooh y oliendo a camel quemado todo el tiempo. Pero esta noche, el gerente que supervisaba a mi equipo era Will, que normalmente era bastante relajado. Aún así, si te cachaban rompiendo las reglas, había consecuencias, casi siempre eran más bien que te regañaran. No como Greg, que si te veía con ropa demasiado oscura, te hacía revisar cada tramo de la pista del Space Mountain con una lupa. Me encendí, le ofrecí el paquete a los demás, algunos agarraron uno,
y nos pusimos a fumar, mezclando el humo con el aliento que se veía. Esto fue cuando todavía había áreas para fumar en los parques, no es que estuviéramos en una, así que, en el fondo, nos decíamos que no estábamos haciendo nada que los huéspedes no fueran a hacer. Además, esa noche teníamos varios restaurantes y tiendas por donde pasar rondando. Necesitábamos algo que nos activara. Unas caladas después, mis ojos se fueron al otro lado del río, hacia Tom Sawyer Island. Se me ocurrió que, a diferencia de casi todo el área, no había luces encendidas, al menos hasta donde yo podía ver. Solo una masa oscura en una poza de agua medio reflectante. Me giré hacia Han, una de las de mi equipo. Nadie trabajando en la isla esta noche, no. Ella se encogió de hombros. Supongo que no. ¿Y crees que mucha gente se lastima por allá? ¿Cómo dices? Pues tienen esas cuevas por las que puedes caminar. Bien angostas. Si se te distrae algún niño y no ve por dónde va, es una forma buena de terminar con la nariz llena de sangre. Sí, lo entiendo. Como sigue abierta, no creo que sea un problema tan grande. Supongo que no. ¿Tú alguna vez has trabajado por ahí? Sí, respondió. Apagó su cigarro en el borde de un bote de basura cerca, luego barrió la ceniza y tiró la colilla adentro. Un par de veces. Como cualquier otro trabajo. La iluminación por allá no es tan buena, pero si te fijas en lo que estás haciendo, no pasa nada. Normalmente nos mandan a trabajar ahí al principio de la noche o al final, cuando está más claro. Tiene sentido. Yo apagué mi cigarro y me encendí otro. ¿Has ido?, preguntó Han. Me encogí de hombros. Quizá una o dos veces cuando era más chica. No me acuerdo de mucho. Pensé un momento. Excepto los maniquíes del fuerte. Me daban miedo horrible. Ah, y esa gran pared de roca gritona dentro de la cueva. Ahora que lo pienso, me da la impresión de que ese lugar me ponía los nervios. Han soltó una carcajada. Sí, pues ese lugar no ha cambiado mucho desde que yo era una niña. La regla de fumar tampoco ha cambiado, escupió una voz detrás de nosotras, y nos sacó un brinco. Nos volteamos, era Wee, que nos escaneó con cara seria. Miré al resto del grupo y vi que todos ya habían terminado y se habían deshecho de sus cigarros, y ninguno se había encendido otro. Para Wee, yo era la única que se había puesto a fumar. Nos quedamos sentadas ahí un segundo, Wee clavándonos la mirada, nosotras evitamos verlo. Bueno, dijo, apáguenlo, Gwen, sí, ¿me podrías hacer el favor? Me di cuenta de que todavía tenía el cigarro encendido, así que lo apagué en ese mismo instante, lo tiré y solté una disculpa medio inentendible. Ajá, dijo Wee, rodando los ojos. Ya se acabó la pausa. Los demás regresen al trabajo. Tengo un trabajo especial para la señorita Gwen acá. Esto estaba mal. Los trabajos especiales nunca eran buena señal y casi nunca tenían un propósito claro. La primera vez que me tocó que me asignaran un trabajo especial, por haber sacado el teléfono cuando no debía, tuve que caminar por toda la línea del tren alrededor del parque para asegurarme de que no hubiera palitos entre las vigas. Cuando los demás ya no estaban a la vista, Will se giró hacia mí y me hizo un gesto para que caminara con él. Bajamos por los pasillos subterráneos, dimos la vuelta a un par de esquinas y, sin decir una palabra, Will me llevó a un cuarto de suministros. Abrió una caja grande y se puso a revolver dentro. Al final sacó un altavoz chiquito y se dirigió a mí. Uno de los altavoces de Mystery Mine, allá en Tom Sawyer, se murió hoy. ¿Vas a ir a reemplazarlo? Me fruncí el ceño. Pero nunca he instalado un altavoz, y si la cago y lo dejo peor que este. ¡Ay, el hombre de Marlboro nos descompuso el cerebro, ¿no? Va a estar bien, dijo, como si nada. Está en el cuarto, con el mineral asomando en la pared. Solo hay un altavoz, y está en la esquina superior izquierda, lo vas a reconocer cuando lo veas. Solo vas a agarrar una escalera, desenganchar y desconectar el viejo, y conectar el nuevo. Ok, dije, pensándolo. ¿Y qué hace que esto sea un trabajo especial, exactamente?
Porque las luces de mantenimiento también se están apagando, entonces tú tienes que abrirte camino con esto, dijo mientras me entregaba una linterna pequeña. Y cuando regreses, puedes deshacerte de la bolsa de basura que ustedes mancharon con sus cigarros y poner una nueva. Espera, ¿sabes que los otros estaban fumando? ¿Por qué no los dejaron a ellos hacer esto también? Porque tú fuiste la única que se dejó cachar. Estiró la boca en un gesto de desaprobación exagerado. A lo mejor esto te enseña que la adicción no paga. Se dio la vuelta y se fue. Nomás sigue las instrucciones, los pasillos te van a subir por debajo de la isla. Me sonreí y negué con la cabeza. Por cierto, le grité cuando se iba, no fue el hombre de Marlboro el que me descompuso el cerebro. Fue Joe Camel. Más triste aún, respondió, y sus pasos se fueron perdiendo en el pasillo. El castigo real era cargar la escalera y el altavoz al mismo tiempo. Ninguno era tan pesado, pero era casi imposible colocarlos de una forma que se sintiera cómoda en mis manos. Casi dejo caer el altavoz al menos 2 veces, y cuando llegué al final del largo pasillo que iba debajo del río hacia la isla, tuve que subir todo por un tramo de escaleras y pasar por una puerta. Para cuando ya estaba en Tom Sawyer Island y encontré la entrada a Mystery Mine, estaba sudando como loca y casi me caigo por un set de escalones, abriéndome la cabeza. Antes de entrar, me recargué contra la pared de roca y solté un par de respiraciones profundas. El lugar estaba igual de oscuro que antes de que yo lo viera. La linterna no ayudaba tanto, y la única fuente de luz extra venía de los edificios al otro lado del agua. Y aún así, no alcanzaba para evitar que la vegetación se viera como manchones de tinta que habían ahogado el lugar. Me estremecí, respiré hondo otra vez y me metí rápido, con ganas de terminar ya con mi trabajo especial. Mystery Mine normalmente tenía faroles tenues alumbrando el camino, pero todos estaban apagados. Era bastante normal que en otras zonas oscuras hubiera alguna luz encendida, pero aquí había una negrura que le competía a las partes más apagadas de Space Mountain. Y para rematar, la mina estaba diseñada a propósito para quedar desbalanceada en varios lugares, lo cual hacía que cargar la escalera fuera una auténtica alegría. A mitad de camino se me ocurrió que no se escuchaba nada fuera de mis pasos y el cloc ocasional de la escalera pegándose en el piso. Como dije antes, solo había estado ahí unas cuantas veces, pero me parecía recordar que ponían ambiente de cueva. Ahora solo eran los golpes húmedos de mis zapatos, y casi ni había reverberación. Era como estar un gusano vivo, enterrada en aceite y roca artificial. En un momento choqué contra una pared pensando que igual iba a hacer eco, pero solo salió un golpe apagado y opaco. Me abrí paso a base de pasos, a cada rato, apenas ayudada por la linterna barata. El túnel de la mina, que iba hacia los lados, se hacía más ancho y se convertía en un cuarto lleno de equipo falso y mineral de oro falso pegado en la pared, que reflejaba mi luz de regreso. Más o menos a la derecha había una salida ennegrecida hacia el cuarto, que empezaba con una vuelta, y arriba a la izquierda estaba el altavoz que tenía que reemplazar. Will tenía razón, el trabajo en sí no tardaba más que un par de minutos. Cuando ya tuve conectado el altavoz nuevo y supuestamente listo para arrancar el ruido de fondo que se encendería en la mañana, bajé, doblé la escalera y guardé. Saqué mi radio y le dije a Will que el altavoz ya estaba conectado, y él respondió con toda calma que ya podía sacar la basura. Me rodé los ojos y me acerqué al pasillo curvo y oscuro por donde salía, pero justo cuando empecé a moverme, escuché un sonido pequeñito desde adentro. Y luego otro. Apenas se percibían, pero me quedé congelada y escuché con atención. Sí, ahí estaban. Al principio sonaba como tos, alguien resoplando, apenas con la fuerza de inhalar. Pero después vino un quejido nasal chiquito. Era un niño llorando. Hola, llamé, atónita, ¿cómo iba a haber un niño aquí? El parque llevaba cerrado horas, y la única forma de acceder a la isla era por una lancha diagonal barca que conducía un miembro del elenco, así que los papás de ese niño tendrían que haberse ido sin él. Hola, repitió la voz de una niña, bajito. Estaban ocultos por la oscuridad y por las paredes de roca, que no estaban bien simétricas. ¿Cómo estás?, dije buscando las palabras. Trabajando en Disney,
quizá encuentras a una persona rara que se escondió y se quedó por ahí después del cierre, pero, un niño. ¿Estás bien? Mamá, llamó la voz. No sé dónde estoy. Di un paso adelante y luego me detuve. Había algo en cómo hablaba la niña que no sonaba del todo bien. Podía ser porque estaba llorando, nadie habla bien cuando llora. Pero también había algo en cómo salía cada sílaba, sonaba como si la niña no estuviera completamente segura de que las pronunciaba bien. Como cuando estás en una clase de idiomas y todavía no tienes muy claro qué estás haciendo. Hola, repetí. ¿Cómo te llamas? Un momento de silencio. Y luego la voz me repitió, ¿cómo te llamas? El ritmo era exactamente igual al mío. Y el tono de la voz era un poquito diferente. Las dos primeras palabras todavía sonaban como la misma niña, aunque ya no parecía que estuviera llorando. Pero esa última palabra caía en un tono un poco más grave, como que no sonaba que pudiera salir de una niña. Si había una niña atrapada aquí, dejada por su familia, obvio yo quería ayudar. Pero algo en eso me daba mala espina. Había cámaras, ¿cómo es que nadie se habría dado cuenta? Di otro paso hacia adelante, pero me quedé a medias, sin entrar del todo al pasaje. Soy Gwen, necesitas ayuda. Soy Gwen, necesitas ayuda. La voz hizo eco, con su cadencia y su entonación clavadas, igualito a las mías. Otra vez, la última palabra se fue a un tono más bajo de una manera que no sonaba del todo natural, pero todo lo demás podía ser una grabación perfecta de lo que yo había dicho. Me eché para atrás, dejando el altavoz y la escalera viejos en el suelo, y entonces me eché a correr de regreso por donde había venido. Encendí el piso bajo mis pies en lo que pude, pero igual me tropecé una o dos veces. La forma en que entré probablemente era un camino cortito desde el cuarto donde yo había estado, pero juro que corrí 2 millas en esa cueva. Aún así, encontré la entrada, y la luz de la luna desde afuera se veía mucho más brillante comparada con lo que acababa de vivir. Cuando salí, la voz volvió a llamarme una vez más, mamá, no sé dónde estoy. Las sílabas caían al azar. Era como si sus cuerdas vocales no pudieran decidir cómo debían sonar. Se reverberaba por toda la mina con tal fuerza que estaba segura de que se podía escuchar desde el otro lado del agua. Regresé corriendo a la entrada del pasillo, acomodándome como pudiera, y sentí un alivio bastante grande cuando bajé los escalones hacia el espacio iluminado con luz fluorescente. Volví corriendo al lugar por donde Will y yo habíamos entrado, sin estar del todo segura de a dónde iba, hasta que me choqué con un cuarto de descanso y me desplomé en una silla. Ahí me senté, respirando agitadamente, sin poder dejar de preguntarme por qué esa voz sonaba tanto si lo demás no. Justo cuando empezaba a pensar que solo llevaba unos meses en Disney y que quizá era parte de alguna humillación elaborada, Will entró al cuarto. «Guau», dijo, «acuérdame de no contratarte nunca como trabajadora de saneamiento. Tengo que encontrar un reemplazo en 3 días». Asentí, sin saber qué responder. Se le afilaron los ojos. «Oye, ¿estás bien?» Tragué saliva. «Yo, sí, estoy bien». «Se te escucha muy segura de eso». Se sentó frente a mí. «¿Te ves mal? ¿Qué pasó?» Pensé la pregunta. «Hace rato que trabajas aquí, ¿verdad?» 15 años, asintió. ¿Has conocido a gente aquí que le haga bromas raras entre ustedes?» Se le levantó una ceja. «Supongo que he visto alguna cosa rara de vez en cuando. Pero no es algo que pase especialmente seguido, ¿por qué?» Me tomé aire y le conté lo que había pasado, dejando claro que yo sabía que quizás solo estaba oyendo cosas, o que alguien pudo haber reproducido algo por otro altavoz. La cara de Will se movía entre preocupación, asombro e irritación, hasta que al final se quedó con algo que no pude identificar del todo. Cuando terminé, suspiró. «Va. Voy a llamar a los de seguridad de la noche, que tú debiste haber llamado, lo anoto, y que revisen el área. Me sorprendería que de verdad hubiera alguien ahí, pero me sorprendería igual si esto fuera una broma. Aunque si hay alguien, que se prepare mi trasero». Le avisó del disturbio a la seguridad nocturna y luego volvió hacia mí. Se masajeó la sien y volvió a suspirar.
Entretanto, quizá deberías irte a casa por lo que queda de la noche. No te ves tan bien y no puedo tenerte dando vueltas cuando no estás al 100. ¿Estás seguro?, tartamudeé. Asintió. Sí, vete a descansar. A ver si para mañana en la noche te sientes mejor, todavía hay un montón que hacer. Me levanté y me dirigí a la puerta, pero luego añadió, los parques llevan mucho tiempo y cubren bastante terreno. Me giré para verlo. Ahora tenía una mirada de, ya sé cómo funciona, y resignación. No me voy a sentar aquí a especular si pasó algo o no. Pero lo que sí te digo es que en el tiempo que llevo trabajando aquí he sabido de algún miembro del elenco, hasta algún huésped raro, que ha visto u oído algo extraño. No sabía cómo responder, así que solo solté, sí. Volvió a asentir. Sí. Como te dije, mucho terreno y muchos rincones oscuros por ahí. Yo nunca he visto nada fuera de lo normal por mi cuenta, al menos aquí, pero si te sirve de algo, no eres la primera a la que algún juego le hace bromas en la noche. Se quedó callado un momento, como dejando reposar lo que dijo. Yo nomás te diría que tengas cuidado con hablar demasiado del tema. Ya hay suficientes leyendas urbanas circulando, ¿no? No necesito que los de arriba piensen que estamos tratando de provocar inconformidad. Sonrió triste. Yo le devolví la sonrisa. Sí. Claro, oui. Y ya me fui. No dormí mucho, como era de esperarse. Primero, no pude sacarme de la cabeza esa voz tiesa y con eco, incluso cuando me llegaba a dormir, se me quedaba ahí metida en cualquier sueño medio chafa que tuviera. También no podía quitarme la sensación de que dejé a alguien en peligro. Pero esa misma mañana temprano, me llegó un mensaje de Will diciendo que seguridad había hecho un barrido completo, revisado el vídeo, y no había encontrado a nadie. Todo se estaba tomando como una broma, aunque en el vídeo nadie más se había visto en la isla mientras yo estuve ahí. Volví al trabajo la siguiente noche con la sensación de estar hecha un saco de martillos, pero me asignaron mantenimiento bastante ligero en Disney Springs. Tuve un buen rato de descanso. Cuando regresé a casa después de ese turno, dormí mucho mejor. Terminé trabajando en Disney todavía 3 años más antes de conseguir un trabajo mejor pagado en Chicago, y la verdad no vi nada tan loco como eso. Tuve muchas veces trabajando en áreas con poca luz, incluso volví a trabajar en la isla un par de veces más, pero casi siempre tenía a mi equipo conmigo, y no tuve más momentos que me dieran más que un escalofrío leve. Igual si tomé el consejo de Will y no le conté a nadie sobre la voz en la cueva. No es que ninguno de nosotros tuviera un respeto especial por Disney, supongo que solo pensé que nadie me iba a creer. Me gustaba mi equipo y no quería parecer que me estaba yendo al extremo. Pero con los años, todavía a veces se me hace difícil sacar esa voz de la cabeza. Pensé que quizá alguien aquí habría vivido algo parecido, como mínimo, que podría creerme. Sí creo que tomé la decisión correcta al salir de ahí tan rápido como lo hice. Me gusta pensar que sé mejor que seguir voces raras hacia la oscuridad. Pero nunca termino de dejar mi curiosidad de qué hubiera visto si hubiera entrado a ese pasaje sin luz.